Energía del movimiento ondulatorio. Una onda lleva energía. Cuando viene una ola, esta ola lleva energía. Un terremoto es un ejemplo de cómo transporta las ondas energía, como en una ciudad causa devastación una onda sísmica por la energía que lleva. Vamos a analizar entonces la energía del movimiento ondulatorio. Acá tenemos la cuerda que va a ser el transmisor de la onda. Entonces esta cuerda va a tener una tensión. En este punto la tensión la vamos a analizar y viene para acá. Por tercera ley hay otra fuerza de tensión en esta dirección. Vamos a hacer el análisis sobre esta fuerza. Vemos que en este caso la pendiente de la cuerda va a ser dy sobre dx. Si descomponemos la fuerza de tensión va a ser Fy y F. Ahora bien, en este caso la delta Y era positivo y acá Fy es negativo. Entonces, las pendientes están con signo negativo. Esta tiene el signo negativo de esta pendiente. Escribimos entonces que dy entre dx con signo negativo va a ser igual a Fy entre F. De acá podemos despejar la fuerza Fy. La fuerza transversal, que va a ser que oscile la onda, va a ser igual a F dy dx. Al final de cuentas, esta aceleración va a producir un trabajo, fuerza por distancia, y esa es la energía que está transfiriendo la onda. De acá podemos escribir que Fy entonces es igual a menos F dy dx. Si lo vemos para elementos diferenciales delta y delta x, esta ecuación la podemos transformar en F de y que depende de x y t igual a menos F, la derivada parcial de y de x, t con respecto a la derivada parcial de x. La potencia correspondiente P, rapidez con la que se hace trabajo, es decir, la energía por unidad de tiempo que transfiere la onda, que es la potencia, en un punto A, es la fuerza transversal F por la velocidad transversal de la partícula, es decir, la potencia es igual a velocidad por fuerza. Entonces, tenemos que la velocidad transversal, ya sabemos que es la derivada parcial de y con respecto al tiempo. Sabemos que la fuerza Fy tiene este valor. Entonces, la potencia instantánea que hace, con la que está haciendo el trabajo por unidad de tiempo que está haciendo la cuerda, la potencia va a ser igual a Fy por la velocidad y. Ya sabemos que la fuerza Fy es igual a menos F de y de x, t de x por la velocidad de y de t. Esta potencia es la razón instantánea con que se transfiere energía por la cuerda. Esta ecuación es válida también para ondas que no sean senoidales. El único requisito es que sean ondas lineales. Ahora, vamos a ir con la potencia instantánea. Vamos a tomar ahora una onda senoidal. Y es igual a coseno de kx menos omega t. Sacamos entonces la derivada de y con respecto a x. Vamos a hallar la fuerza Fy. Estamos haciendo eso. Entonces hay que sacar primero esta derivada parcial. Esta derivada parcial va a ser, la derivada del coseno es menos el seno por a, por la derivada de lo de adentro con respecto a x queda k. La derivada de omega t con respecto a dx da 0. Ahora vamos a sacar la velocidad transversal. La derivada parcial de y con respecto ahora t. En este caso, la derivada del coseno es menos el seno de a. Ahora, la derivada de lo de adentro, en este caso, como es con respecto al tiempo, va a dar solamente menos omega.
Con el signo menos queda más, entonces la derivada de y con respecto a t es la velocidad transversal que ya habíamos calculado, que es igual a omega a seno de kx menos omega t. Entonces la potencia ya podemos sustituir f de y y la velocidad. La potencia queda como f por los valores que encontramos, es decir, queda k, omega, a por a queda a cuadrada, queda seno por seno, queda seno cuadrado de kx menos omega t. Ahora vamos a usar la relación omega es igual a b por k. O sea, la velocidad angular es igual a la velocidad por el número de onda k. Lo vamos a sustituir acá. Sabemos que la velocidad al cuadrado es igual a f sobre mu, es decir, b igual a la raíz cuadrada de f sobre mu, y le vamos al cuadrado y queda b cuadrado igual a f sobre mu, donde mu es la densidad lineal de masa. Al sustituirlo donde va la velocidad, acá, reescribimos la ecuación y queda que la potencia instantánea va a ser igual a raíz cuadrada de f mu, omega cuadrado a cuadrado seno cuadrado de kx menos omega t. Vean que la potencia depende mucho de la densidad lineal de masa y de la tensión de la cuerda. También depende de la frecuencia. De mayor frecuencia tenga la onda, la potencia aumenta. Ahora vamos a ver el valor máximo entonces de la potencia instantánea. ¿Cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir cuando este valor se haga 1. Entonces la potencia máxima es igual a mu, la raíz de mu f, omega cuadrado a cuadrada. Esa es la potencia instantánea máxima que puede tener la onda. Ahora, para obtener la potencia media, sabemos que el valor medio del seno cuadrado de kx menos omega t es igual a 1/2. Entonces simplemente hay que poner el valor de 1/2 acá y podemos hallar la potencia media para una onda. La potencia va a ser igual a 1/2 de la raíz cuadrada de f mu omega cuadrado a cuadrada. Vean cómo la potencia media depende de la velocidad angular de la onda, es decir, de la frecuencia de la onda, la densidad lineal de masa de la onda y la tensión. ¿Qué tan tensa está el medio, la cuerda en este caso? Nos da una potencia media mayor. Aquí en esta gráfica, como vemos que para estos puntos tenemos la potencia máxima y la potencia media. Obviamente siempre la potencia máxima va a ser mayor que la potencia media.